horizontes, pero solamente tenemos dos intermedios. Y la razón del por qué tenemos dos intermedios es porque cuando cae el último horizonte, que sería el horizonte de Chavín, perdón, el horizonte de los Incas, perdóname, se altera un poco el, el desarrollo autónomo de los Andes, porque llegan los españoles y cambian completamente todo el sistema. ¿Bien? Entonces es importante, recuerda, horizonte es cuando una cultura influye sobre otras, e intermedio es cuando una cultura es netamente regional. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Lo máximo, chicos, lo máximo. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera, muchachos, se piensa a dar, pues, justamente los horizontes y los intermedios, ¿bien? En el horizonte temprano, muchachos, tenemos ya características muy particulares. Es la etapa de la consolidación de los estados teocráticos, ¿bien? Recuerda que los estados teocráticos, ¿no? O el inicio de alguna influencia teocrática, ya se veía en el griego superior, ¿verdad? Ya se veía ahí, en el famoso arcaico superior, donde ya veíamos que quien dirigía todas las actividades económicas era, pues, un sacerdote, ¿verdad? Entonces, ya en este periodo del horizonte temprano, sobre todo en Chavín, se va a consolidar la estructura de un Estado netamente teocrático, ¿bien? Ahora, ellos se encargaban pues de organizar el trabajo y además muchas veces también de controlar el excedente productivo. Recuerda por favor que, ¿qué es un Estado teocrático, chicos? ¿Qué es un Estado teocrático? ¿Qué es un Estado teocrático, chicos? ¿Qué es un Estado teocrático? Muy bien, chicos, es un gobierno sacerdote, perfecto, bien. Y esto lo vamos a ver, y eso lo vamos a notar claramente en Chavín, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto algo. ¿El sacerdote qué hace? ¿Hace misas? ¿Va a ser que te va a dar la palabra? ¿Qué cosa va a hacer ese sacerdote? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que va a realizar? Administra, bien, correcto, pero ¿por qué sacerdote? O sea, ¿por qué tiene un poder por encima de los demás? ¿Qué es lo que, qué es lo que va a hacer? Muy bien, tiene un conocimiento del clima, muy bien, José, excelente, ¿no? Claro, es un astrónomo, ¿no? Va a poder predecir, ¿no? El clima, va a poder mencionar lo que podría pasar, ¿no? O sea, es en realidad un, un conocedor de la región, ¿no? O sea, por ejemplo, sabe qué clima va a haber, ¿no? Sabe cuál va a ser sabe cuál va a ser la época de subida del río, ¿no? Sabe cuál es la época en la cual va a haber sequía, ¿no? O sea, todo eso conoce el sacerdote. Entonces, el sacerdote va a ser importante porque va a demostrar un conocimiento superior y obviamente la gente lo va a comenzar a relacionar a poderes sobrenaturales, ¿no? Al famoso pensamiento mágico. Entonces, cuando la gente comience a ver al sacerdote como alguien con un conocimiento superior, va a agarrar y va a acercarse a él con cierto respeto, ¿bien? ¿Por qué? Porque piensa que si no lo respeta, va a haber un castigo, ¿no? Entonces, es importante ver la figura del sacerdote. El sacerdote te la va a vender muy bien, chicos, ¿ah? Te la va a vender de la mejor manera posible, sobre todo en Chavín de Huanta. Ahora, además también en este periodo, muchachos, se caracterizó por la masificación del cultivo del maíz. Recuerda que el maíz va a ser un producto muy consumido en la parte de la sierra. La construcción de templos en forma de U, bien chicos, y el culto al felino que se va a ver, por ejemplo, en una figura como la famosa Estela de Raim. Perdón, el, principalmente el felino se va a ver en el Anzón monolito. Bien, ahí está. Vamos a hablar de dos culturas dentro del horizonte, aunque aquí sí hay una pequeña controversia con Rowe. Porque John Rowe define a una cultura, horizonte, cuando existe expansión, ¿verdad? Cuando existe influencia. Ahora, la pregunta es, ¿Paracas tuvo influencia? ¿Paracas logró tener influencia sobre gran parte de los Andes? ¿Paracas tuvo gran influencia, muchachos? No, pues chicos, Paracas no tuvo gran influencia. Y quien tuvo gran influencia fue Chavín.
Pero el tema de Paracas es que Paracas se encuentra en el mismo tiempo, en la misma cronología prácticamente. Por eso es que se le va a colocar a Paracas junto al horizonte temprano. Bien, chicos, junto a Chavín. Bien, muchachos, ahí está. Ujú. Entonces, arrancamos con Chavín, muchachos. Y quiero que te luzcas y que me digas dónde está ubicado Chavín. Bueno, muchachos, debes recordar que Chavín está ubicado en Ancash, ¿verdad? Específicamente en el famoso Callejón de los Conchucos, ¿bien? El Callejón de los Conchucos. Su descubridor fue Julio César Tello. Habíamos hablado ya de Tello la semana pasada, ¿verdad? Tello, ¿qué había mencionado? Tello es el autor de qué teoría, chicos, de qué teoría sobre la cultura peruana. Vamos, vamos, recordemos, chicos. Recordar es volver a vivir, dice. ¿De qué teoría es Tello? Muy bien, de la teoría autoctonista, ¿verdad? ¿Y qué decía esa teoría? ¿Qué decía esa teoría? ¿Recuerda? Claro, muy aparte de que Chavín era la cultura madre, él decía, ¿no? Que Chavín, que bueno, que la cultura peruana, la cerámica peruana, había nacido, ¿no? De la propia influencia interna, ¿verdad? Él mencionaba un origen amazónico, ¿no? Correcto, muy bien, chicos. Ahí está. Y Chavín, pues, muchachos, es el gran esplendor de este periodo, ¿no? Tenemos a Chavín, ¿no? Y su templo principal, que es el templo de Chavín de Huántar, ¿no? Ahorita hablaremos de ese templo. Y obviamente es un estado teocrático, ¿no? Donde el sacerdote va a tener mucho poder, va a tener mucha influencia y va a también saber venderte, ¿no? Aquello que ellos, poseían, ¿no? Esta información que ellos poseían te la van a presentar, ¿no? De una manera majestuosa para que la gente de verdad sienta de que el poder chavín era un poder supremo, no era un poder superior. Muchachos, algo que destaca Chavín y que no te debes olvidar nunca es la famosa litoescultura. El trabajo en piedra va a ser un gran aporte de Chavín, ¿bien? Hasta el día de hoy, muchachos, se nos pedimos asombrando con la litoescultura Chavín, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la estela de Raimondi, donde podemos ver por primera vez al dios de las varas, ¿no? Este dios plasmado con la famosa trilogía, ¿no? El mundo de arriba representado por el ave, ¿no? El mundo terrenal representado por el jaguar y el mundo de abajo representado por la serpiente, ¿no? En este famoso dios de las varas, ¿no? La famosa estela de Raimondi. El obelisco Teio, que es las serpientes entrelazadas, ¿no? El obelisco Teio. El lanzón monolito, chicos, que es la figura del dios jaguar, ¿no? Ahí está el dios jaguar. Recuerda que el lanzón monolito se encuentra al medio, ¿no? Al medio o en el centro, ¿no? Del templo de Chavín de Huántar, ¿no? Y las cabezas clavas. Bien, chicos, ¿alguien recuerda qué son las cabezas clavas? ¿Alguien recuerda, chicos, qué son las cabezas clavas? A ver. Claro, son guardianes, muy bien Peralta. Son guardianes, la cabeza sacerdote. Sí, claro, representan antiguos sacerdotes, ¿no? Que se van a convertir en guardianes de los templos, claro, ¿no? Ante malos espíritus, ¿no? El control de la región, ¿no? Ujú. Son ellos. Ahora, entonces, Chavín va a trabajar mucho la piedra, muchachos, y va a tener este pensamiento mágico importante, ¿bien? Recuerda, la escultura es un gran aporte, ¿bien? Claro, claro, bajo la vista de los alucinógenos, claro. ¿Por qué menciona esto Kate? Porque cuando tú entrabas al templo de Chavín de Huántar, que es justamente el que te acabo de mostrar ahorita en esta imagen, el templo de Chavín de Huántar tiene cámaras subterráneas, ¿bien? Está cerca a dos ríos. Recuerda que Chavín tiene cercanía a dos ríos, el río Mosna y el río Huachexa, ¿bien? Entonces, cuando alguien entraba, ¿no? al templo de Chavín de Huántar o visitaba el templo de Chavín de Huántar, primero que nada se inhalaba el San Pedro, ¿no? El alucinógeno San Pedro, el cual, pues muchachos, ¿no? Se generaba, pues, productos de alucinación, ¿no? Y uno terminaba mareado, ¿no?
Ahora entraba al templo de Chavin de Huántar y no sé si tú habrás visitado el templo, pero el templo es un lugar muy angosto, es un lugar muy angosto, ¿no? Donde no cabe mucho, es como un laberinto, ¿bien? Y lógicamente el sacerdote sabía el camino, ¿no? Pero era fácil poderlo engañar, ¿no? Entonces, esa persona, ¿no? Con los estragos de la alucinación, va a entrar por ese lado, ¿no? Va a comenzar a preocuparse, va a encontrar sonidos del río, creyendo que eran ataques de algunos animales, ¿no? Va a voltear y no va a ver nada más que paredes, y después va a llegar, pues, al centro de todo eso, donde está... ¿Se escucha un gruñido? ¿Ahorita se me escucha o hablas del templo, hijo? Ah, ya. Ah, estás hablándome del templo. Claro, 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 claro. Ah, ya, perfecto. Yo pensé, me había asustado, pues, porque la semana pasada tuvimos problemas con mi audio, ¿no? Bien, me dije, pucha, se escucha un gruñido. Dije, ¿quién estará gruñendo por acá? Me están chuponeando, dije, ¿no? Ujú. Bien, bien. Y bueno, chicos, entonces, por esa razón es de que cuando tú llegabas al templo, al centro donde se encontraba el lanzón monolito, tú al lanzón lo veías en HD, pues, ¿no? Tremenda roca, chicos, de más de 2 metros, ¿no? Imponente la piedra. Veías al dios jaguar ahí reflejado, ¿bien? Y después de eso, muchachos, tú efectivamente salías del templo creyendo que de verdad ese dios, esa deidad era sumamente superior, ¿no? Era muy poderosa. Entonces, cuando finalizaba esto, tú retornabas a tu pueblo y bueno, hacías y dejabas en claro que efectivamente esa de Chavín era muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque si venía la predicción acertada, aún todavía tu creencia iba a ser mayor, ¿no? Porque el tesoro de Chavín te iba a decir que se venía la época, ¿no? De temporada de lluvias y efectivamente empezaba a llover, ¿no? Entonces tú no tenías cómo explicarlo en ese entonces, ¿no? En ese momento. Y comenzaba, ¿no? La temporada de lluvias, entonces lo relacionabas a eso, ¿no? Y tú creías en ello, no creías en ello. Entonces la gente comenzó a ir al templo, ¿no? Comenzó a creer más. Y como tú quieres quedar bien con esa deidad, empezabas a llevarle regalos, ¿no? A intercambiar productos. Entonces era todo eso, la reunión en Chavín de Huántar, ¿bien? Cuando Chavín de Huántar fue creada, el templo, el famoso templo viejo, solamente era vasto para las personas que vivían cerca de la región, ¿no? Pero cuando Chavín de Huántar empieza a ganar fama y la gente comienza a ir a Chavín de Huántar, ya el templo viejo no se da abasto, así que se tiene que construir un nuevo templo, ¿no? El famoso templo nuevo, un templo de mayor envergadura para que pueda albergar a mayor cantidad de población, ¿no? Bien, chicos, y eso es justamente lo que ocurrió con Chavín, ¿bien? Importante ello. Recuerda, por favor, que fue un centro de peregrinaje, ¿bien? ¿Alguien sabe qué es peregrinaje? ¿Alguien sabe qué tiene que ver con la peregrinación? Cuando viajan y se quedan. No, eso es migración. Culto, claro. O sea, es un desplazamiento por temas religiosos, ¿no? Claro, es un desplazamiento por una creencia, ¿no? O sea, en la parte, en este caso, muchachos, de la peregrinación, ¿no? Se hace un desplazamiento de un lugar eh, basado principalmente en la religión, ¿no? Claro. Tipo la Éguira, ¿no? La Éguira es, según los pilares del mundo árabe, donde tú tienes que ir sí o sí, ¿no? Una vez en tu vida al menos, tienes que hacer el mismo recorrido que hizo Mahoma, ¿no? A Medina, ¿no? De la Meca a Medina. Entonces, esa es creencia religiosa, ¿no? Peregrinación. Entonces, acá ocurre algo similar, ¿no? La gente iba, ¿no? Para escuchar la predicción del sacerdote, ¿no? Para ver el poder del sacerdote. Entonces, había una creencia muy grande, ¿eh? Recuerda que Chavín de Wander, chicos, es una red compleja de canales subterráneos, ¿bien? Recuerda también que los bloques están construidos de piedra, ¿no? Tiene dos zonas, el templo viejo y el templo nuevo, ya lo sabes por cómo se diferencia. En el templo viejo se alberga el lanzón monolito y en el templo nuevo se encuentran las cabezas clavadas, ¿bien, chicos? Ahora, te recomiendo por favor que puedas ver este documental, ¿no? Ahora o más tarde, el fin de semana, mientras que almuerzas, no lo sé. Este documental llamado El Teatro del Más Allá, para que puedas un poco
un poco complementar, ¿no? El tema el tema, chicos, visto el día de hoy, ¿no? El tema de Chavín. Ujú. Ahí está. Entonces, chicos, pero este modelo de Chavín tiene un punto débil. ¿Cuál es el punto débil? ¿Cuál es el punto débil de este modelo tipo Chavín? ¿Quién me dice, chicos, cuál es el punto débil? Ya, sin ejército ya, pero ¿por qué es un problema? Sí, es que, pero eso lo tuvo mucho tiempo y o sea, no hubo problemas, ¿no? ¿Por qué luego fue un problema? Es que el modelo, chicos, de Chavín depende mucho de la predicción. O sea, mientras que exista predicción, el modelo no tiene problemas. El problema va a ser que la predicción va a empezar a fallar. Ahora, ¿por qué falla la predicción? ¿Por qué se altera la predicción? La predicción se va a alterar, muchachos, a partir del fenómeno del niño. El fenómeno del niño, chicos, hasta el día de hoy sigue generando problemáticas, ¿no? Mira, si el día de hoy, chicos, hay alerta del fenómeno del niño y la gente ya no sabe qué hacer, ¿no? Se desespera y todo lo demás. Y supuestamente estamos más preparados, hay tecnología y todo lo demás. Ahora imagínate, muchachos, en esta época, ¿no? Donde el fenómeno del niño, pues, generaba una alteración completa del clima, ¿no? ¿No? Entonces, esto, chicos, trajo consigo, ¿no? Trajo consigo problemas. El sacerdote empieza a dar la predicción, falla en el momento de la predicción. Y con esto, pues, muchachos, también va a fallar, muchachos, al momento de decir lo que iba a pasar, ¿no? Ahora, es como tu pata de las fijas, ¿no? Tu pata de las fijas en las apuestas, que te dice, métele todo, ¿no? No sé, a ver, a que Perú metía menos de un gol, ¿no? Y pucha, te fregó, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, chicos? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que tú vas a confiar en el sacerdote mientras que el mensaje o mientras que la predicción sea correcta, ¿no? Cuando la predicción empiece a fallar, muchachos, obviamente que también la gente, así como llegó, se va a ir, ¿no? Y como no tienes un ejército para controlarlos o para ponerles un alto, ¿no? Para decirles, ¿sabes qué? Quédense a la fuerza, la gente se va a terminar retirando, pues, ¿no? La gente se va a terminar yendo, ¿no, chicos? Y eso fue lo que terminó pasando con Chavín. Ujú. Tuvo una debilidad muy fuerte que fue justamente la falta de ejército, ¿bien? Bien, muchachos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ujú. Bien, chicos. Mira que Chavín te la vendía muy bien, ¿ah? Mira esa representación de sacerdote que está en la parte de arriba, ¿no? Es una representación de una persona que supuestamente tenía un contacto superior, ¿bien? Bien, chicos. Ahora, veamos un poco el caso de Paracas. Paracas fue descubierto también por Julio César Tello, ubicación obviamente está en la región de Paracas, ¿no? Ica. Bien, ahora, los periodos de Paracas van a ser dos, y Tello los va a dividir según las tumbas que él encontró, ¿no? Entonces, la primera etapa se le va a llamar Paracas Cavernas, justamente ahorita te voy a enseñar una foto de las tumbas de Paracas, y vas a entender por qué le llamó cavernas, y la otra etapa le llama Paracas Necrópolis, ¿no? Sobre todo porque existe una gran cantidad de muertos, o de muertos enterrados en la región, ¿no? Entonces Tello, por el tipo de tumbas y posteriormente también por la cerámica encontrada, va a dividirlo en Paracas Cavernas y en Paracas Necrópolis. Bien, ahí está. Ahí está bien, chicos. Este es Paracas Cavernas. ¿Bien? Mira la imagen que te estoy presentando y entenderás pues por qué se le llama así, ¿no? Por qué se le llama cavernas. Su centro, chicos, es Tajahuana. Ahí está Tajahuana. Bien. Y tiene una forma de copa invertida, ¿verdad? Algunos también le llaman copa de cuello uterino, ¿no? Otras veces también he escuchado que le llaman así. Bien, pero ese es Paracas. Bien, ese es Paracas Cavernas. Obviamente, chicos, en Paracas Cavernas existe
existe una forma de entierro diferente, ¿no? Una forma de entierros, pues, donde los sarcófagos son bien cuidados, ¿no? Están ordenados, ¿no? No es que entierres por enterrar, ¿no? Existe toda una celebración ritual, ¿no? Que tenga que ver con el entierro, ¿no? Además, chicos, la textilería acá, el uso de hilos de algodón, fibras de camélidos, su cerámica, chicos, es polícroma, ¿bien? Esta asa de acá se llama asa puente. La posición, perdón, la pintura postcocción. ¿Qué es la pintura postcocción? Te lo explico rapidito. Chicos, cuando ustedes hacen una cerámica, la cerámica normalmente se encuentra pues en barro, ¿no? Se encuentra pues en fría, ¿no? Y puede ser fácilmente de moldear. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la cerámica, que es fácil de moldear, ¿bien? Se encuentra fría, tú la vas a agarrar y la vas a poner en un horno, ¿bien? En ese horno, con la temperatura alta, va a cambiar, pues, se va a endurecer, su composición va a cambiar, se va a endurecer, y una vez que lo sacas del horno ya con una solidez notoria, vas a recién pintarlo, ¿no? Recién vas a agarrar y lo vas a pintar ya. Ese es, chicos, la pintura fugitiva, es la famosa pintura post-cocción. ¿Bien? Esa es la pintura post-cocción. Ahí vas a ver, chicos, un guaco, ¿no? Pintado posteriormente, pues, ¿no? Al tema de haberlo sacado del horno, ¿no? Esa es la pintura post-cocción. Ahora, también, ¿por qué se llama profe pintura fugitiva? Porque obviamente, chicos, esta pintura está solamente, bueno, el huaco está pintado solamente de manera superficial. Entonces, con el pasar de los años, ese huaco se va a empezar a descascarar, pues no se va a ir perdiendo. Por eso se le llama pintura fugitiva. ¿Bien? Y mantiene una influencia chavín, sobre todo, muchachos, porque estos huacos presentan, pues, la figura del dios felino. ¿Bien? La figura del dios felino se puede ver aquí. Ujú. Ese es. Bien, muchachos. Hasta aquí vamos bien. Bien, chicos, continuamos entonces. Ujú, muy bien. Bien, chicos, sí, y tenemos acá también a Paracas Necrópolis, bien, chicos, la famosa Paracas Necrópolis. La Paracas Necrópolis, muchachos, va a tener una diferenciación, bien. Su centro principal va a ser Topará. Tiene tumbas en forma rectangular, bien. Y la textilería, muchachos, va a ser aquí considerada como la mejor textilería precolombina. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que son las mejores fibras, ¿no? Son los textiles vistos con las mejores fibras, ¿no? Con los mejores hilos, un detallado muy grande al momento de hacer el textil, ¿no? Y es por esta razón de que Necrópolis es muy reconocida. Paracas es muy reconocido, chicos, por su textilería. La cerámica es monócroma, checa muchachos, checa el huaco que te estoy presentando. Obviamente que este huaco ya es diferente, ¿verdad? Este huaco ya es distinto. Este huaco ya presenta, muchachos, la figura pues eh, presenta la figura, muchachos, de un huaco más simple, ¿no? No por la riqueza del huaco, ¿no? Sino principalmente, muchachos, porque aquí se puede ver pues que el huaco no está tan decorado, ¿verdad? Ese tipo de pintura, chicos, se llama la pintura precocción. ¿Qué significa precocción? Que le vas a poner el tinte antes de ponerlo al horno. O sea, lo vas a mezclar mientras que todavía, ¿no? Mientras que todavía la cerámica se encuentra en arcilla, ¿no? No, ahí recién lo vas a poner, ¿no? Ahí le vas a poner, perdón, el tinte, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer que, obviamente, se mezcle la cerámica, ¿no? La arcilla con el tinte y que, lógicamente, pues, chicos, el tinte quede impregnado ya en la cerámica, ¿no? Te pregunto, esta cerámica, chicos, este color de la cerámica,
¿Se va a deteriorar? ¿Se va a perder? No, ¿verdad, profe? A ver. No, obviamente que no. A ver, chicos, mil disculpas que veían algunas preguntas. A ver, profe, ¿el dios felino es quien después? No, el dios Huiracocha es el dios de los báculos. Es el dios de los báculos, ¿no? Es el dios que se puede representar, si tú quieres verlo de esta forma, se puede observar en el famoso en la famosa estela de Raimondi, ¿no? Ahí se puede ver el dios felino, ¿no? Perdón, el dios de los báculos. El dios jaguar, ¿no? El dios felino es el que tú lo puedes ver en el anzón monolito, ¿no? Son deidades diferentes, pero cuando tú ves el dios de los báculos, tiene también, tiene también rostro de jaguar, ¿no? Entonces es como que existe cierta relación, ¿no? Pero no es el mismo, ¿ven? No es el mismo. No, no te preocupes, chico. No te preocupes, González. Bien, muchachos, entonces de esta manera la pintura de precaución va a estar más se va a conservar más, vamos a decirlo así, pero, ¿no? Pero no, no se va a ver tan hermosa tal vez, ¿no? O sea, mira, si tú te das cuenta, la cerámica no se ve tan bien que digamos, ¿no? Al menos en el decorado, ¿no? Bien, chicos, así que de esta forma aparece justamente, chicos, la cerámica, ¿eh? Ujú. ¿Todo bien hasta acá, muchachos? Sí, lo máximo, chicos. Ahora, debes recordar algo importante. Y lo importante que debes recordar es que aquí posiblemente ya se pierda, ¿no? El contacto con el contacto, muchachos, con Chavín. ¿Por qué? Porque ya en la cerámica ya no se va a ver el patrón del dios felino. Y si no se ve el patrón del dios felino, significa que obviamente algo ocurrió con Chavín. Y posiblemente lo que ocurrió con Chavín fue que Chavín ya cayó en sus predicciones, empezó los problemas de la predicción de Chavín, y obviamente, muchachos, así como la gente llegó de manera voluntaria a apoyar a Chavín, ahora que Chavín empieza a fallar, empezó a separarse de, ¿no? Separarse de, se comenzó a alejar. El dios felino se puede, no es que tenga un nombre en Requipiqui, Requipico, Requipico. No es que tenga un nombre, sino que el dios felino tú lo puedes ver en el Anzón Monolito. Ahí, en esa piedra, ¿no? Construida por los Chavín, en esa escultura Chavín, nosotros podemos ver al dios jaguar, ¿no? Ahí está el dios jaguar. Bien, ujú. Bien, chicos. Ahora, es importante que tú entiendas también que Paracas es considerado como un un gran vamos a decirlo, desarrollado, ¿no? Tiene un gran desarrollo en la medicina, ¿no? Destaca en eso, ¿no? Y acá tenemos dos, chicos, que normalmente el estudiante lo confunde. Uno es la deformación craneana y otra es la trepanación craneana. Profe, ¿qué se diferencia? Chicos, hoy en día, ¿cómo se diferencia la población? Hoy día, ¿cómo se diferencia la población, chicos? Con los bienes, con la ropa, ¿no? Claro, o sea, normalmente cuando alguien tiene tal vez un dinero adicional, lo que hace es tratar, ¿no? De comprar muchas cosas, muchos objetos, ¿no? Por el país, tal vez. No sé si tanto por el color, ¿ah? Puede ser que sí todavía, ¿no? Pero ya no es tan común, ¿no? Por el tema del color. Ahora, chicos, pero, a ver, por ejemplo, ¿no? Si tú te ganaras 10 millones de dólares, ¿qué es lo que harías primero? ¿Qué es lo que harías si te ganas 10 millones de dólares? Gastarlo, dice Laura. Bueno, posiblemente es que ese día no entres a la academia, ¿no? Dirás, profe, ¿por qué voy a entrar a la academia si no ya voy a comprar sabia más bien? ¿No? ¿Qué voy a entrar? Entonces, claro, ¿no? Invertirlo tal vez, ¿no? Pero, o sea, o sea, que no te juegue también de que posiblemente exista una gran cantidad de población
que lo que hace es comprarse pues una casa, un carro, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura esta del lujo el día de hoy diferencia, ¿no? Diferencia de la población. Ahora, ya chicos, ahora miren, bueno, vas a poder pagar un montón de exámenes, Laura, con 10 millones. Ahora, chicos, bueno, pero corres el riesgo que la rectora Geri te quiera cobrar pensión, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahora, chicos, ahora miren, pero en esa época, muchachos, no ocurría eso, pues, ¿no? No había, primero que nada, que no hay moneda, tenlo en cuenta eso, no hay moneda. Ahora, ¿cómo te diferencias entonces si no hay moneda? Por ejemplo, más adelante, cuando ya la metalurgia esté avanzada, se ponían unos aretes grandes en las orejas, ¿no? Que tenía un peso gigantesco y es por eso de que agarraba y el payar te lo alargaba, ¿no? Eso se llama, por eso le llaman los orejones. Claro, los famosos orejones, que era nobleza, ¿no, Yasmín? Pero acá no había todavía eso, no había mucho desarrollo de la metalurgia. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron lo que ves en la imagen. Agarraron, chicos, a los bebés, a los recién nacidos, a los bebés, a los pequeños, y les pusieron unas piedras en los costados amarrados con sogas y le hicieron presión, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió con esto, chicos? Que el cráneo empezó a alargarse, pues, ¿no? El cráneo comenzó a agigantarse, ¿no? Se comenzó a alargar hacia arriba, ¿verdad? Y, y esta era una forma, pues, de diferenciar a las personas, ¿no? Es algo extraño, ¿verdad? Porque hoy día, muchachos, tú sabes de que esto te podría traer consecuencias negativas, ¿no? Pero en esa época eso era aceptado, ¿bien? Entonces, de esta forma, muchachos, el alargamiento de los cráneos empezó a generar pues una diferenciación social, ¿no? Los grupos sociales con el cráneo alargado eran la clase alta. Ahora, bueno, y también por ahí, ¿no? No es por defender, pero por ahí también cuando encontraban esos cráneos y vieron pues, ¿no? La forma de su cabeza que era alargada, no faltó pues gente que dijo, ah, mira, pues son aliens, ¿no? Son aliens, mira su cabeza, pues no son gigantescas, ¿no? Son gigantescas, ¿no? Pero bueno, chicos, tú sabes de que eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, chicos, ¿bien? Ujú, mira, ahí está. Ahora, muchachos, si una persona se alarga el cráneo, ¿qué es lo más probable? Es lo más probable que muera. No tanto así, ¿ah? No tanto así, o sea, es probable que sufra de problemas en el cráneo, pues chicos, porque se le ha alterado la forma del cerebro, ¿no? O sea, ustedes saben que los niños, recién nacidos, sus huesos son más moldeables, ¿verdad? Ustedes cuando le agarran la pierna a un recién nacido está encurvada, ¿no? Se la pones recta y luego la sueltas y vuelve a estar encurvada, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía los huesos no han agarrado pues la solidez que se les espera. Entonces, por esa razón es de que cuando los niños, ¿no? Sufrían pues de esta alteración en el cráneo, más con el tiempo iban a sufrir lesiones, pues muchachos, coágulos de sangre, dolores de cabeza, ¿no? Obvio, pues muchachos, ¿no? No, obviamente no lo vas a practicar en casa, ¿no? Pero imagínate lo que ocurriría, ¿no? Ahora, ante este dolor incesante, estos problemas, ¿no? Los paracas empezaron pues la trepanación, ¿no? La trepanación es la operación, ¿no? Tiene que ver ya con el lado médico, ¿no? Con el lado quirúrgico, ¿no? Donde se le operaba para poder calmar ese dolor y mejorar, ¿no? La situación de esta persona. Ahora, chicos, hoy día es peligroso, chicos, una operación en el cráneo. Hoy día es peligroso una operación en el cráneo. Sí, ¿verdad? Claro, es peligroso. Más aún si toca hacértela en salud, ¿no? Si te la hacen en salud, peor todavía, ¿no? Pero si te la haces en donde sea, igual es peligroso, ¿no? Ahora, chicos, ¿cómo crees que era la operación? ¿Cómo era esa apertura de cráneo en la época de los paracas? Era pues a la antigua, chicos. Agarrabas tu raspador,
que era como una especie de cuchilla, ¿no? Donde le sacabas la piel, ¿no? Le abrías la piel a la persona y luego eso con tu cincel, ¿no? Muy pequeño empezabas a hacer la perforación, ¿no? Y abrías el cráneo, sacabas la placa, ¿eh? La limpiabas, ¿no? La limpiabas y después de eso pues le volvías a poner una placa, ¿no? O sea, ¿te imaginas el dolor, chicos, que debe haber causado eso? ¿Te imaginas, no? El dolor que debe haber generado todo eso, chicos, claro, ¿no? Ahora, te daban ayahuasca. Ayahuasca te daban para que un poco te suelte el dolor, porque la ayahuasca también era otro alucinógeno, ¿no? Y con eso el dolor no lo sentías tanto. Bueno, no sé si tanto, ¿no? Pero debe haber sido una práctica, chicos, muy dolorosa. ¿Eh? Ahora, lo que nosotros sabemos es que hay cráneos que se han logrado, que se han podido, em, que se ha vuelto a recrear el hueso, ¿no? Que se ha visto, ¿no? Una mejora. Entonces, eso quiere decir que es posible que sí hayan sobrevivido a esta operación. En otros salón me decían, profe, ¿y murieron? Claro, pues, a ver, métete un cincel en la cabeza, obviamente vas a morir, ¿no? Cincelazo, métete en la cabeza, vas a morir, pues, obviamente, ¿no? Pero era ensayo y error, pues, muchachos, era ensayo y error. O sea, esta práctica era arcaica, pero así como era arcaica, ¿no? Era una forma de aprender, de aprendizaje, y a veces lo aplicaban también con las clases bajas, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Claro, también a eso, claro, claro, ¿no? O sea, eran la operación, por ejemplo, mira este cráneo, ese cráneo que te he presentado acá, González. Es un cráneo normal, es un cráneo alargado. Alargado, ¿verdad? Entonces es posible, ¿no? La presencia de eso, ¿no? Ujú. Bien, chicos. La trepanación craneana, no, pues obviamente que va a haber sacrificio, pues, ¿no? Claro. Siempre, pues, muchachos, siempre ha habido diferenciación social, pues, chicos. No es que no lo relacionaban, Eric. El alargamiento craneal era para diferenciarse, o sea, obviamente el día de hoy, si tú quieres diferenciar socialmente, no te vas a alargar el cráneo, pues, ¿no? Pero era la creencia de ellos, ¿no? Era la forma como ellos, ¿no? se, se buscaban diferenciar, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Qué cosa claro en el chat? Pongan, por favor. Bien, chicos, lo máximo. Profe, la deformación. A ver. No leí. Sí, claro. Ujú. Sí, en las clases altas. En las clases altas, los que se deformaban el cráneo. La cerámica es porque era utilizada para los cultos normalmente, ¿no? Era. Uy, ahí sí me agarras a mí, ¿no? Con exactitud no podría decirte cuántos centímetros se llegaron a alargar el cráneo, ¿no? Pero lo que sí se puede ver es una deformación muy clara, ¿no? O sea, a simple vista tú puedes notar claramente que ese cráneo ha sido deformado, ¿no? Mira aquí, ¿no? O sea, aquí tú puedes notar claramente que este cráneo ha sido alterado, ¿no? Porque no sé si tú puedas ver a una persona así, ¿no? El día de hoy. A no ser de que tenga una enfermedad, tal vez, ¿no? O alguna complicación, pero se notaba claramente cómo era la deformación. Mira, este cráneo deformado. Este está acá. ¿Ves? No sé si sería lo correcto, Estefano, porque me parece que tenemos que tener en cuenta el contexto. Pues para ellos el contexto no lo relacionaban al sufrimiento, ¿no? Al dolor, ¿no? O sea, simplemente ellos buscaron la forma de cómo diferenciarse y el alargamiento craneal fue su decisión, ¿no? Ujú. Claro. Es por eso que yo te hablé la primera semana sobre el contexto, ¿no? O sea, tú dirás ahorita, profe, estás loco, ¿ve cómo va a alargar el cráneo? Ni loco. ¿Cómo me voy a alargar el cráneo? No hay forma. Claro, pero
en ese momento los Paracas, ¿no? Lo terminaron generando, ¿no? El avance en la medicina claro, es sobre todo en Necrópolis, María. Es Paracas en general, pero más en Necrópolis. Ujú. Bien, chicos. No, no te preocupes, hijo. No hay nada que... Bien, chicos. Ujú. Bien, chicos. Bien, chicos. Excelente. Es- no, la intensidad de los cráneos, obviamente, o sea, no sé, los cráneos han sido descubiertos, Yasmín, principalmente en las tumbas, eh, en las tumbas de los necrópolis, ¿no? Ahí se ha encontrado, pues, la mayor cantidad de cráneos formados, ¿no? En la tumba de los necrópolis. Ahora, ¿desde cuándo esa práctica se pudo haber conservado, ¿no? ¿Desde cuándo esa práctica se pudo haber dado, ¿no? Es tal vez la pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Ahora, una vez que se rompe o cae Chavín y la influencia de Chavín se pierde, empieza pues muchachos, ¿no? La etapa del intermedio, ¿no? Y en el intermedio recuerden por favor que es una etapa regional, ¿no? Es una etapa donde la cultura no va a estar pues bajo la influencia de un solo centro, como lo era Chavín, sino que va a tener pues, ¿no? Sino que va a tener un desarrollo autónomo, ¿no? En cada región se va a desarrollar de la mejor manera posible, ¿no? Y ahí tenemos, chicos, el famoso intermedio temprano, ¿bien? Un periodo en el cual, pues, aparecen culturas importantes, influyentes, y hoy día vamos a hablar de dos. Hay una pregunta sobre Recuay en el text, en el material, que también te lo voy a hablar, pero voy a darle énfasis por el tema del tiempo también, principalmente a dos culturas, a la cultura Moche y a la cultura Nazca, ¿bien? Que son las dos culturas, desde mi opinión, que van a tener un mayor desarrollo debido principalmente a la característica del intermedio temprano. El intermedio temprano es una etapa en la cual se va a destacar bastante por la cerámica. La cerámica aquí, chicos, va a ser una cerámica muy bien estructurada, muy bien elaborada, va a ser increíble la cerámica aquí. Y justamente, muchachos, la cerámica va a destacar bastante en este periodo, ¿bien? Tenemos a dos culturas con un gran avance ceramista, alfarero, las cuales son Nazca, que es la que encargada de pintar todo, ¿bien? Y también tenemos pues a la cultura mochica, que le va a dar un realismo diferente, ¿no? Al tema de la cerámica. Ahora, muchachos, si Chavín ha caído, ¿verdad? Chavín ha caído, y ha caído obviamente porque la cultura, ¿no? O la civilización, ¿no? Por así decirlo, de Chavín ha perdido pues la influencia de la gente sobre la gente debido a que su Dios eh, dejó de convencer a la población que tenía poder. Yo te pregunto, en esta etapa, ¿vamos a seguir viendo al mismo Dios de Chavín? ¿Crees que la gente va a seguir confiando en el Dios de Chavín? No, claro que no, ¿verdad? Entonces, es una característica, muchachos, que en los intermedios, la figura del dios Huiracocha o el dios de los báculos se va a ir perdiendo. O sea, no es que se extinga, porque si se extinguiese, no volvería, ¿no? No volvería a tener presencia. Pero lo que sí es evidente en este periodo es que los Chavín, el dios de Chavín, ya no va a tener tanta presencia en el territorio, ¿no? Porque lógicamente ha fracasado con el tema, ¿no? Con el tema de las predicciones, ¿no? Entonces, muchachos, aquí vamos a ver a otros dioses, ¿no? Bien, muy bien, chicos. Ahora, ¿qué ocurre durante este periodo? Vuelvo a repetirte, muchachos, que es un periodo regional. Cada cultura va a estar en un espacio determinado y se va a desarrollar bajo sus propias características. Ahora,
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué acaba un intermedio? ¿Por qué el intermedio acaba? ¿Por qué el intermedio llega a su fin? ¿Por qué el intermedio temprano llegó a su fin, chicos? ¿Por qué finalizó y empieza otro horizonte? Claro, muy bien, porque va a haber una cultura dentro del intermedio temprano que va a tener mayor poder, pues, ¿no? Que va a tener mayor desarrollo. Todavía no era Wari en ese entonces, era la cultura Huarpa. Y Warpa va a tener una influencia mayor, va a comenzar a controlar, va a comenzar a tener poder, va a comenzar a desarrollarse, a expandirse, va a comenzar a controlar económicamente y políticamente a ciertos sectores, y a partir de esos muchachos, la cultura Warpa va a terminar convirtiéndose en la cultura muchachos Wari, ¿bien? Y de esta manera, pues, los Wari van a controlar la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa del horizonte medio, ¿no? Vinculado netamente a la región de Wari, ¿no? Bien, chicos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ujú. Bien, chicos, excelente. Ujú. Bien, vemos un poco de moche, o de mochica también llamada, ¿no? Bien, chicos, moche o mochica está ubicado en la costa norte. El nombre que recibe es el nombre, muchachos, del idioma, ¿no? El idioma muchic, es el que se habla en el norte. Y está principalmente ubicado en la región de los valles de Moche, que se encuentra en Libertad, y del valle de Zipán, que se encuentra en Lambayeque, ¿no? Esas son las dos regiones de los Moche. Ahora, en la economía, muchachos, en la parte económica, por cierto, muchachos, ¿por qué hemos hablado, bueno, por ejemplo, hablamos de Chavín, que está ubicado entre el río Mosna, el río Huachexa, y ahora hablamos de Mocho, ubicado también sobre el río? ¿Por qué es importante que una civilización o una cultura esté próxima a un río? Mm, No tanto por el comercio, ¿ah? Claro, por la agricultura, pues, ujú, claro. Necesitamos, o sea, debes tener en cuenta que una civilización necesita sí o sí necesita agua, ¿verdad? Sí o sí necesita agua. Ahora, ese agua, muchachos, lo va a obtener de ríos. Ahora, chicos, te pregunto algo. ¿Por qué la sociedad no puede vivir cerca de un río? ¿Por qué no puede vivir en las orillas de un río? Claro, porque normalmente un río tiende a desbordarse, ¿verdad? Claro, un río tiende a desbordarse. Entonces, cuando un río se desborda, muchachos, cuando un río se desborda, eso es perjudicial, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se te hace es la siguiente, ¿no? Entonces, si yo no vivo cerca de un río y tengo que vivir alejado de un río, no tan cerca, o en todo caso no tan cerca de un río, ¿cómo transporto el agua? ¿Cómo transporto el agua de ese río? Técnicas hidráulicas, ya puede ser. Ujú, ya. Claro, ¿no? Principalmente, muchachos, es una técnica que es el famoso canal de riego, o también llamado el canal de regadío. El canal de riego, canal de regadío, es una técnica en la cual pues se va a utilizar, muchachos, una construcción en la cual, ¿no? En esta construcción se va a hacer como un camino, ¿no? Un camino adicional, ¿no? Al río, para que el río llegue, pero una fuerza del río llegue, pero con menor volumen, ¿no?
y que también con menor intensidad. Y de esta manera, ¿no? Sirva para poder, para poder obtener el recurso hídrico, ¿no? Chicos, ¿saben qué es lo interesante de este modelo aplicado? Es que, muchachos, los canales de regadío hasta el día de hoy transportan agua. Hasta hoy, chicos. Hasta el día de hoy los canales de regadío, chicos, siguen transportando agua. Es increíble, ¿verdad? Como obras hechas supuestamente por seres más tecnológicos como nosotros están pues desgastados, ¿no? Y una obra de hace miles de años, ¿no? Está tan bien estructurada hasta la actualidad, ¿no? Ujú. Es increíble, chicos, ¿sabes? Es muy interesante el poder ver ello, ¿ah? Ujú. Bien, muchachos. Ahora, hay una base en Moche, hay una base netamente agrícola, ¿bien? Una base agrícola dedicado principalmente a la agricultura. Hay una... Ya, ahí cometes un grave error, González. ¿Cuál es tu error? Date cuenta tú misma cuál es el error. Hay un error dentro de la frase que has dicho. Y está perfecto que lo digas porque, claro, no son peruanos, pues. Claro, los moches no son peruanos. Al igual que los incas no son peruanos, al igual que los chavinos son peruanos, al igual que los chimunos. La peruanidad es un término que surge a partir de una región llamada Perú, y esa región llamada Perú surge recién con el virreinato. Ujú, claro. O sea, por eso es de que ya más adelante vamos a tener esa discusión, ¿no? Cuando te hable del virreinato. Pero nosotros, por ejemplo, hay una corriente en el Perú que trata de decir que nosotros somos incas, ¿no? Y de pareciera de tener una rencilla con España, ¿no? Y eso, chicos, es erróneo, pues, ¿no? Porque nosotros no somos ni incas, ni tampoco somos peruanos, ni tampoco somos, perdón, nosotros no somos ni incas, ni tampoco somos españoles. Sí somos peruanos, ¿verdad? Claro, serían los pobladores originarios de la región, ¿no? Claro. Ahora, obviamente que los pobladores originarios de la región, los pobladores de los Andes, ¿no? El poblador andino, obviamente que tenía un mejor conocimiento y un mejor control de los accidentes geográficos que nosotros, pues, ¿no? ¿No? Eso lo podemos notar, ¿no? Ahora, súmale también a eso que el día de hoy existe una sobrepoblación en el Perú, pero sobre todo en Lima, ¿no? Una sobrepoblación que no nos deja, pues, que no nos deja ver muy bien la realidad, ¿no? Porque si a ti te preguntan por qué hay personas viviendo en las faldas del río, ¿no? A las aldeas del río, es probable que la razón sea, pues, de que no tengan otro lugar, ¿no? No tengan recursos. ¿Bien? Bien, chicos. Perfecto. Ujú, claro. Ahora, los caballitos de Totora eran complementarios, chicos, eran para la pesca, importante también para la pesca el caballito de Totora, ¿bien? Y destacan acá, muchachos, los canales de riego, ¿no? Como el canal de Ascope y el canal de la Cumbre. Como voy a repetirte, son canales que hasta el día de hoy transportan agua. Increíble. ¿Bien? Bien, muchachos, ahí está. Ujú. Bien, chicos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, consulta, pregunta, algo que no se haya entendido, algo que falte explicar, algo que consideren que todo bien, muchachos? Ujú, lo máximo. Bien, chicos. Lamento, muchachos, de todo corazón lamento el que te haya roto la ilusión, ¿no? Porque yo sé que en el colegio posiblemente alguno de ustedes ha hablado de que son incas, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Pero has llegado al lugar correcto, pues, chicos. Te dije desde que te conocí que has llegado al lugar correcto y vamos a tratar de desmentir algunas cosas, algunas verdades que se han dicho o algunas ideas que se han dicho y que pues no son del todo ciertas, ¿no? O sea, yo no me imagino al Inca Atahualpa diciendo, viva el Perú, ¿no? Hay que salvarnos los españoles, ¿no? Eso no dijo, pues, ¿no? Porque lógicamente no era peruano, ¿no? Ujú, bien, chicos.
Lo máximo, chicos. Qué interesante, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Me alegra que lo hayas tomado bien, ¿ah? No te has sentido triste. Ahora, muchachos, los moche tienen chicos, los moche, yo te recomiendo por favor que vayas a La Libertad, que vayas a Lambayeque, para que puedas ver tanta, muchachos, tantos aportes de los moche en los huacos, ¿ah? Hay una barbaridad de los huacos, chicos, ¿ah? Si no muy lejos, ¿ah? Te podrías ir al Museo de la Nación, nada más acá, para que puedas ver, ¿no? Algunos huacos moche. Los huacos moche, chicos, son huacos que tienen una representación del día a día. La particularidad, chicos, es que te narra pues realidades, ¿no? Lo que ocurría en ese momento. Por eso uno de los huacos son los famosos huacos retratos. Los huacos retratos, chicos, son huacos, ¿no? Del día a día. Tú vas a encontrar, por ejemplo, huacos de personas pues sonriendo, de personas tristes, enojadas, coléricas, ¿no? O sea, son huacos que narran lo que pasa ahí, ¿no? El día a día, ¿no? El día tras día de los moches, ¿no? Los huacos clínicos, chicos, nos enseñan enfermedades, problemas que pasaron los moches, ¿no? Por ejemplo, un huaco clínico, existe un huaco clínico de una figura por ejemplo, esa que ves ahí, ¿no? Tiene papera, ¿no? Y mira el ojo, mira el ojo. ¿Qué tiene en el ojo? Pareciera como si tuviese una infección, un urzuelo tal vez, ¿no? Claro, un orzuelo, ¿verdad? Entonces, es obviamente algo de una enfermedad que tuvieron los moches. Se han encontrado huacos, muchachos, con el labio, con una cicatriz en el labio, ¿no? Eso quiere decir que sufrieron el labio leporino, ¿no? Sufrieron de papeles, los ganglios inflamados, muy bien, ¿no? Hay otro también que tiene el tema del ursuelo, ¿no? Entonces, eso cuenta de que día tras día los moches también sufrían enfermedades, ¿no? Y ellos lo representaban así, ¿no? La enfermedad que ellos veían, ¿no? Que cómo se variaba el cuerpo, ¿no? Ujú. Y chicos, también están los huacos eróticos, ¿no? Estos huacos que hablan. Ahora, el erotismo, muchachos, la sexualidad para el poblador andino era común, no era normal, ¿no? No era un tabú, no era algo malo ni negativo, ¿no? Ahora, el erotismo para ellos era algo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en los huacos eróticos tú vas a ver a la relación sexual entre los miembros de los moches como algo natural, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, hace unos años, antes de pandemia, salió un Waco versión gigante, ¿no? De un hombre, ¿no? De un moche con su aparato reproductor masculino, ¿no? ¿No? En estado pleno, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ahí? La gente que no sabe historia, la gente que no tiene conocimiento absoluto de la historia, comenzó a decir, mira que son unos mañosos, pues, ¿no? Son enfermos, le dijeron, ¿no? ¿Cómo van a mostrar eso? Pues, ¿no? ¿Qué va a pesar los niños, ¿no? Ahora, chicos, es que no sabe historia, pues, porque los moches ellos lo planteaban los moches como si nada, chicos. O sea, para el moche eso no era nada fuera de lo común, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la gente? Lo quemó, ¿no? Lo quemó, ¿no? Lo quemó ese guaco. Pero bueno, pues no contaba con que ese guaco iba a volver más grande y poderoso, pues, ¿no? Volvieron a construir, ¿no? Lo volvieron a construir, ¿no? Claro, es que ese huaco representaba lo que para los moches era algo natural, ¿no? Que era pues su sexualidad, ¿no? Los moches representaban su sexualidad sin ningún problema. Ujú. Bien, chicos, ahí está, ¿no? Ahora, chicos, ustedes van a encontrar huacos eróticos, ¿no? En las cuales se van a encontrar el tema el tema de la relación sexual también, ¿no? Hombre-hombre, perdón, hombre-mujer, ¿no? Algunas posiciones sexuales también, o sea, para que puedas darte cuenta que para ellos era algo natural, ¿no? Algo completamente normal, ¿no? Y lógicamente bajo nuestra visión, ¿no? Bajo la forma como nosotros ahora observamos las cosas, eso es negativo, pues, ¿no? Eso. Sí, dime, Chantal, ¿qué pasó, hijita?
Te escucho, hijita, o escríbeme Ah, no, por el... disculpa, se puso por accidente. Ah, ya, fue de casualidad, no te preocupes, hijo. Bien, chicos, entonces ahí está. Ahora, el dios de los moches, chicos, es el famoso dios Ayapaec. Bien, es el dios Ayapaec. El dios Ayapaec es un dios, muchachos, le llaman el dios degollador, ¿no? Porque era reflejado en los murales moche degollando a las personas, ¿no? Era un dios, chicos, como todo dios, ¿no? Tiene que imponer respeto, tiene que generar miedo, ¿verdad? Entonces, al dios Ayapaec se le llevaban a los prisioneros, ¿no? Hay una, hay una obra que se llama la rebelión de las cosas, donde a los prisioneros los llevan pues los llevan muchachos enmarrocados, ¿no? Perdón, enmarrocados, perdón, los llevaban amarrados, ¿no? Con sogas para llevarlos hasta Ayapaé, ¿no? Como un sacrificio, ¿no? ¿No? Que también era una práctica normal en los Andes, ¿no? En los Andes era normal, este, sacrificar personas, ¿no? Ese sacrificio era netamente algo religioso, ¿no? La figura hacia una deidad, ¿no? Y para poder no tener un castigo, ¿verdad? Bien, chicos. Ahí está el dios Ayapae, bien, chicos, el dios degollador, una deidad fuerte, poderosa de los mochen, chicos. Ujú. Bien. Hasta aquí, chicos, ¿estamos claros? Ujú. Bien, chicos, lo máximo. Ahora, muchachos, algo importante también es la orfebrería. Bien, los moches tienen un uso de la orfebrería importante y que es propia de la región, ¿ah? Porque más adelante, en el pasar de los siglos, lo van a utilizar, por ejemplo, también los lambayeque. Los lambayeque son muy buenos, eso ya te lo contaré la próxima semana. Y otra, muchachos, otra cultura que también tiene mucha orfebrería y mucho trabajo en la orfebrería es, por ejemplo, muchachos, los chimú, ¿no? Ahora, la alfarería, muchachos, recuerda por favor algo importante. Primero que nada, que este trabajo en metales no es no es, muchachos, un valor económico, ¿no? El oro, la plata, ¿no? Los trabajos que ellos hacían, ¿no? Y las aleaciones que ellos elaboraban no eran, chicos, con un valor económico, ¿no? Eran netamente representación de deidades, no era para las adoraciones, o sea, cumplía una labor más religiosa que otra cosa, ¿no? Y acá tenemos, pues, muchachos, a dos figuras, ¿no? Tenemos a la dama de Cao y al señor de Zipán, ¿ven? Si te das cuenta, ambos, ¿no? Están bañados en oro, ¿no? Y ambos muchachos tienen una importancia, ¿no? Dentro del desarrollo, ¿no? El dios, el señor Recipán, perdón, es la autoridad, ¿no? La autoridad máxima de esta civilización, ¿no? Y pues tenemos también a la dama de Cao, ¿no? No, no son los primeros en utilizar orfebrería, no son los que más destacan, tal vez, ¿no? Porque la orfebrería. Ahora, ¿qué diferencia entre la orfebrería y la metalurgia? Claro, en la metalurgia utiliza cualquier metal, pues, ¿no? La orfebrería trabaja netamente con metales preciosos, oro y plata principalmente, ¿no? Ujú, esa es la diferencia. Bien, chicos, ahí está. Bien, pero cumple una función, ¿no? Profe, la dama de Cao era sacerdotisa, ¿no? Una mujer importante en la Huaca de Cao, en la Huaca de Cao Viejo, ¿no? El señor Zipán, chicos, importante, es un sequish, el gobernante, ¿no? La figura. Chicos, ahora recuerda también de que a partir de que cayó Chavín, ¿no? Y que Chavín no logró pues una estructura de control, ¿no? Debido a la forma como manejaba, ¿no? Su sociedad, empezaron ya no a confiar el 100% en el sacerdote, pues, ¿no? Pues el sacerdote era un peligro si es que no se le daba una fuerza adicional o externa para controlarlo, ¿no? Es por eso que a partir de que cae Chavín, empieza la figura
de los estados teocráticos militares. ¿Qué es un estado teocrático militar? Es un estado en el cual hay una figura religiosa, bien, correcto y todo bien, pero existe también una presencia militar, ¿no? Y normalmente va a pesar más lo militar, ¿no? Porque lo militar es para mantener el orden, ¿no? Para controlar a la población y todo lo demás, ¿bien? Entonces, eso es la forma como se va a desarrollar, muchachos, los, los estados a partir de ese momento, ¿eh? Siekish es el gobernante de los mochi. Bien, bien, muchachos. Ahora, también, muchachos, una importante característica del intermedio tardío, perdón, del intermedio temprano, es que la piedra, que era el instrumento de Chavín, también se va a modificar, ¿no? Ya no, acá ya no se va a ver tanto uso de piedra, sino se va a ver el uso de adobe. ¿Alguien sabe qué es el adobe? No, no es barro como tal, ¿ah? Claro, pues si fuese barro, llueve y se deshace, pues muchachos. ¿Alguien sabe, chico, qué es el barro? Claro, es una mezcla con arcilla, es una mezcla con piedra, ¿no? Con guano muchas veces también, ¿no? O sea, hay una mezcla de todo, de varios productos que genera, pues, el famoso adobe, ¿no? Bien, bien, chicos, ahí está. Ahora, el adobe, muchachos, se va a poder visualizar, por ejemplo, en algunas huacas, como la huaca de la luna, la huaca del sol, la huaca rajada y la huaca del Cabo Viejo. Aquí subraya, chicos, la huaca rajada, ¿no? La huaca rajada es, es donde se encontró, pues, al señor de Zipán, ¿no? Importante huaca, ¿no? Y fue descubierta por Walter Alba, ¿no? Bien. Claro, también lleva paja este Nichols el tema el tema, chicos, del adobe, ¿bien? Bien. Ahora, recuerda, por favor, también algo importante, o sea, los moches utilizan el muralismo, tienen importancia, ¿no? En el tema del adobe, trabajan mucho eso, tienen mucho trabajo de eso, ¿bien? Ujú. Y bueno, tiene muchas pirámides también. Si ustedes van a la región, ¿no? de Moche, pues verán pues que existe mucho muralismo, ¿no? de la cultura. Bien, muchachos. Ujú. Vamos tranquilos hasta acá, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, algo que no hayas entendido? Disculpe, profesor, solo para confirmar, en la Huaca Rajada es donde se encontró el señor Zipán, ¿no? Sí, Huaca Rajada es donde se menciona, bueno, es donde Walter Alba encuentra el señor de Zipán, ¿no? Ahí está en la Huaca Rajada, ¿no? Ahí está. Gracias. Si ustedes van a la zona, muchachos, de Moche, ¿no? Se darán cuenta, pues, de que es todo un complejo de pirámides, ¿ah? Son varias las pirámides que están ahí. Todo varios complejos, ¿no? De la cultura Moche dentro de esa región, ¿no? Donde obviamente ellos tuvieron mucho predominio. Bien. Ujú. Continuamos, muchachos. Ah, muy bien, Melanie, buena pregunta. La huaca de la luna y la huaca del sol son huacas de culto a las deidades, ¿no? Ahora, lo importante de este culto es de que aquí existe lo que se conoce como la famosa complementariedad. ¿Qué es eso, profe, la complementariedad? Son opuestos que se complementan. ¿Cómo es eso, profe? Ah, ya, mira, te comento. Normalmente, chicos, el mundo andino cree en eso, cree en opuestos complementarios, ¿no? Por ejemplo, el sol y la luna son opuestos que se terminan complementando, ¿no? El día y la noche son opuestos que se complementan, ¿no? El hombre y la mujer son opuestos que se complementan. A esa figura, ¿no? Ellos le llaman así, ¿no? Por eso
Por eso nosotros podemos ver en el mundo andino, ¿no? Esta forma de poderse estructurar, ¿no? Bajo opuestos complementarios, ¿no? Esa es la complementariedad. Ujú. Bien, bien. ¿Cuál? ¿La anterior, la anterior o esta? Esta es Kawachi. Ah, la anterior. Ya, esta es la huaca del brujo, el complejo ecológico del brujo, ¿no? En la figura, ¿no? Aquí se ve el recinto de la huaca de Cao, ¿no? Acá está la huaca de Cao, ¿no? La huaca de Cabo Viejo, esta es la huaca de Cabo Viejo. Mira, así supuestamente es una reconstrucción, obviamente, ¿no? De lo que tendría que ser, chicos, las pirámides, ¿no? En los templos, ¿no? De la Huaca del Sol, y acá tendríamos lo que está dentro, ¿no? De esta huaca, ¿no? Que es la Huaca de Cabo, ¿no? Donde está, se ve el muralismo. Ujú. Bien, chicos, ahí está. Ahora, Nazca, muchachos, es una civilización también para nosotros muy, muy importante, ¿ah? Ahora, ¿por qué Nazca es tan importante? Porque Nazca tiene una dificultad que no le hemos visto a otras culturas. Chicos, ¿alguien ha ido a Ica? ¿O alguien es de Ica? ¿Alguien ha ido a Ica o es de Ica, chicos? Claro, los que han podido ir a Ica o son de Ica sabrán de que Ica es una zona desértica, ¿no? Donde escasea mucho el agua. Entonces, Ica, muchachos, Ica no tiene tanto recurso hídrico. Entonces, ¿cómo establecerse en esa región con tan escaso recurso hídrico, ¿no? Y es ahí donde viene justamente el gran potencial que tiene esta cultura, porque esta cultura va a hacer una modificación o va a hacer una, mejor dicho, una adaptación a su medio geográfico para poder obtener, ¿no? El recurso hídrico, ¿bien? Bien, chicos. Se ubica, muchachos, en el Valle del Río Grande, en Ica, ¿bien? Su centro principal es Cahuachi y es un estado autocrático militar, ¿bien, muchachos? Ahora, quiero que entiendas por qué es un estado autocrático militar, ¿no? Lo mismo que te mencioné hace un rato, ¿no? Es un estado autocrático militar, muchachos, porque lógicamente no tiene una confianza plena hacia, pues, ¿no? Los, el tema religioso, ¿no? Bajo la propia experiencia, pues, de lo que fue su momento con con Chavín, ¿no? Bien, es importante reflejar eso, bien, chicos. Ahí está. Ahora, profe, cómo puedo notar que es un estado autocrático militar? Cuando ves, muchachos, claramente esa figura que estás ahí viendo, mira. Esa figura de la izquierda, mira, la famosa cabeza trofeo. La cabeza trofeo, chicos, es increíble. Es un cráneo reducido de algún enemigo Nazca. O sea, tú a tu enemigo, ¿no? Al enemigo del Nazca, su cráneo terminaba siendo reducido, ¿no? A una figura como esa, ¿no? ¿Para qué te daba eso, chicos? ¿Qué crees que te daba eso? Un cráneo reducido. ¿Qué te daba? ¿Qué es lo que te daba, chicos? El cráneo reducido. Estatus, claro, poder, pues chicos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es por esa razón de que era importante la figura de esta cabeza trofeo, ¿bien? ¿Bien? Las famosas cabezas trofeo que le van a dar un estatus mayor, ¿no? Importante, pues chicos. O sea, y aquí tú puedes reflejar claramente que son guerreros, pues, ¿no? Los Nazcas son guerreros, ¿no? Son luchadores, ¿no? Son peleadores. Y a pesar de eso, chicos, Nazca perdió. Nazca fue sometido por la cultura Huarpa, hoy llamado cultura Wari, ¿no? Después llamada cultura Wari, perdón. Entonces, imagínate, ¿no? Si los Nazca, que eran pues militares, que eran guerreros, ¿verdad? Son vencidos por los Huarpas, significa que los Huarpa aún todavía eran más fuertes que eso, ¿no? Bien, chicos, y esto es importante que lo podamos entender, ¿bien? Ahí está. Ahora, ¿qué hicieron los Nazca para obtener bueno, acá se habla de que utilizaban pues técnicas heredadas de los paracas, ¿no? Por la región también, ¿no? Para reducir el cráneo, ¿no? Para poder en este caso tenerlo tipo
un trofeo, ¿no? Que lo van a colgar No, tampoco es un llavero, tampoco es tan pequeño, ¿ah? No, no, tampoco es tan pequeño. ¿No? La victoria dependería de un buen líder. Más que nada es el tema de cómo una cultura terminó sometiendo a otra bajo presión, ¿no? ¿Cómo Huarpa termina sometiendo a Nazca? Los Huarpa terminan sometiendo a Nazca porque Nazca empieza a depender excesivamente del comercio con los Huarpa. Entonces, los Huarpa se dan cuenta de que efectivamente ellos tienen un control bajo esa civilización y terminan pues sometiéndolos, ¿no? A tal punto de que Nazca cambia su centro principal, ¿no? El centro principal de los Nazca era el centro de Cahuachi y lo terminan cambiando por la estaquería, ¿no? Entonces, ahí hay una dependencia, ¿no? Una dependencia que le va a jugar al final en contra a los Nazca, ¿no? Ahí está Cahuachi, chicos, ¿ah? Ahí está la ciudad de Cahuachi. Ahora, ¿cómo obtuvieron agua, no? Esto es fundamental, chicos. ¿Cómo obtuvieron el agua? Y ellos utilizaron la ingeniería hidráulica, chicos. Esta es una maravilla. Yo te recomiendo que los vayas a ver porque hasta el día de hoy, chicos, puedes observar cómo esta ingeniería hidráulica funciona, ¿no? Era, chicos, extraer el agua del subsuelo. Bien, era en este caso agarrar, ¿no? La napa freática, ¿no? Hacer un hueco en la napa freática y poder llevar, ¿no? Bueno, era un hueco en forma de espiral, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando el viento ingresara, porque si ustedes han ido a Ica sabrán que hay mucho viento, cuando el viento ingresara, ¿no? Agarrara velocidad y luego de eso impulsara a estas aguas emposadas y comenzara, pues, ¿no? A movilizar, ¿no? A movilizar este agua, ¿no? Y de esta forma, chicos, se llegaba el agua, ¿no? Llegaba el agua, chicos, a las regiones donde se necesitaba, ¿no? Ahí está. Ujú. Era fundamental, chicos, ¿ah? Era muy importante eso. Ahora, el agua, muchachos, el agua terminó siendo fundamental, chicos. O sea, mira, sin necesidad de poblar un río o cercar un río, ni siquiera con la necesidad, ¿no? de trasladarse. O sea, ellos se establecieron en una zona de difícil, ¿no? recurso hídrico, pero a pesar de eso se pudieron adaptar, ¿no? Ahí están los canales eso se llaman los acueductos, ¿no? Las galerías filtrantes, o también llamados puquios, ¿no? Todo eso hicieron los Nazca para poder tener el agua, ¿no? Bien, chicos. Bien, muchachos. Ahí está. ¿Mm? ¿Hasta acá todo claro, muchachos? Excelente, chicos, muy bien. Ahora, en la cerámica, muchachos, recuerdo por favor que a diferencia de Moche, que era una cerámica escultórica, ¿verdad? Que le daba forma. Ah, me olvidé de decir de algo, la cerámica Moche también era bícroma. Cuando hablamos de bícroma, estamos hablando de que tenía dos colores principalmente. El color ocre, ¿no? El color rojo, ¿no? Que eran los colores más predominantes, ¿no? Sí, claro, eran fosas, ¿no? Donde se obtenían los recursos, González, ¿no? El recurso hídrico. La galería filtrantes y los acueductos, ¿no? Sí. Bien. Pero Nazca, chicos, maneja una gran cantidad de conocimiento sobre colores. Nazca maneja, chicos, una gran cantidad, muchachos, de técnicas pictóricas. Por eso es que la cerámica moche, si la cerámica moche destacaba por darle realismo, la cerámica Nazca va a destacar por ser polícroma, por tener una gran cantidad, chicos, de recursos, perdón, de dibujos, ¿no? Y todos los colores usados, ¿no? Una gran cantidad de colores, chicos, usados en el huaco de los Nazca. Por eso es que su técnica, bueno, cuando se le comienza a ver estos huacos y se habla de que los Nazca tenían un horror al vacío, ¿no? Es que no dejaron nunca nada sin pintar. Lo pintaron todo, chicos. Lo pintaron todo.
O sea, todas las partes de la cerámica, del ceramio, lo terminaron pintando. Entonces, eso le llamaron, ¿no? La famosa técnica del horror al vacío, ¿no? Ahora que ha generado dudas, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, pues, que si los nazcas eran guerreros, dudan mucho de que tengan miedo al vacío, ¿no? Pero bueno, es una explicación que se le da a partir de que no dejaban nada sin pintar, ¿no? Todo tenía que estar, pues, cubierto con la pintura que ellos utilizaban. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de los huacos de Nazca eran de asa puente, también utilizaron algunos asa estribo. Te hago la diferencia, chicos. ¿Cuál es la asa estribo y cuál es la asa puente? El asa puente es este de aquí, ¿bien? Cuando el asa es así, así, ¿bien? Cuando el asa es así, ese es asa puente, ¿bien? Cuando el asa es así. ¿Cómo ves esta figura, no? Ese es asa puente. Este de aquí es asa puente, ¿no? Mientras que esta de acá es asa estribo, ¿no? Una asa de esta forma, ¿no? Esa es la famosa asa estribo, ¿no? Entonces son tipos de asa nada más, ¿no? Pero que lo importante es que puedas reconocerlas al momento de la cultura, ¿no? Ahora, chicos, y un último aporte que te quiero decir sobre Nazca son los famosos geoglifos. Los que tú, pues, y los que la gente coloquialmente les llaman las líneas de Nazca, ¿no? La línea de Nazca, chicos, son dibujos que se encuentran, pues, en el gran desierto Nazca, ¿no? Donde se ven figuras de animales, ¿no? Que han sido estudiadas, ¿no? E investigadas en diversos momentos, ¿no? Recuerda, por ejemplo, que la estudiosa máxima de la línea de Nazca es María Reiche, ¿no? La llamada Dama del Desierto, ¿no? Una mujer que le dedicó una gran parte de su vida a poder, ¿no? Descubrir para qué servía la niña, ¿no? Ahora, algo anecdótico, chicos, de esto es que hasta el día de hoy no se sabe para qué servía la niña en Nazca. Hasta el día de hoy no se sabe para qué servían. O sea, mucha gente cree o toma la posición de Reiche, de María Reiche, pero no se sabe con exactitud, ¿no? La posición de María Reiche es de que esto era un calendario astronómico, ¿no? Un calendario agrícola. Es un calendario con fines agrícolas, ¿no? Pero no se sabe con exactitud, chicos. O sea, hay otras teorías, ¿no? Y recuerda también que estas líneas Nazca o geoglifos Nazca fueron descubiertos por Toribio Mejía Sexpe, ¿eh? Él fue el que lo descubrió, ¿eh? Él fue el que lo descubrió. Bien, chicos, entonces a pesar de todo el conocimiento que se tiene, a pesar de toda la investigación que se tiene, hoy no se sabe, chicos, qué función cumplían estas líneas. Bien, bien, muchachos. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta, pregunta? ¿Todo bien? Sí, chicos, ¿todo bien? Hasta acá. Lo máximo, chicos, lo máximo. Ujú. Entonces, muchachos, sin más preámbulo, vamos a empezar las preguntitas, ¿bien? Vamos a comenzar las preguntitas, muchachos. Un poco para poder visualizar lo que ocurre aquí, ¿bien? A ver, dice la pregunta número uno, dice, a ver, el formativo andino, el formativo andino corresponde o correspondió al periodo de consolidación de los elementos civilizatorios iniciados en el Perú superior. En su fase media alcanzaron el auge los estados teocráticos. Claro, ¿no? Es Chavín el auge, ¿verdad? A continuación, identifique las otras características del formativo. Bien. Ahora, dice, uno, se logró el perfeccionamiento del control hidráulico ligado a la agricultura intensiva. Obviamente, chicos, verdadero, ¿no? Ujú. ¿Alguien sabe qué es la agricultura intensiva? ¿Alguien sabe, chicos, qué es la agricultura intensiva? No, no es la agricultura planificada. La agricultura intensiva es aquella agricultura que se va a cultivar en gran volumen, ¿no? O sea, es una agricultura que está ligada a siembra masiva, ¿no? Ujú. A mayor cantidad de producción.
Y eso es verdadero porque si recuerda que Chavín, ¿no? Y las demás culturas en adelante, el, lo que, claro, es que la técnica va a mejorar también la producción, pues, ¿no? Kate, pero la agricultura intensiva está vinculada más a una agricultura en mayor medida, ¿no? En mayor medida. Ahora, obvio, pues si van a utilizar canales de riego desde la época de Chavín, significa que van a tener mejor recurso hídrico, así que van a cultivar más, ¿no? Dos, las ideologías religiosas se expresaron en la complejización iconográfica del arte. Esto es verdadero, ¿no? Obviamente que está el Lanzón Monolito, que está el Dios Jaguar, ¿no? La Estela de Raimondi, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de, de, de material, ¿no? Escultórico que puede dar pie, ¿no? A que el arte tenía una función, ¿no? Claro, es que el Pedro te dice, pues, en su fase media, pues yo te dije que en su fase media, el formativo medio es Chavín, pues, claro, Chavín ya tiene agricultura intensiva. ¿Por qué crees que entonces el sacerdote daba predicciones sobre la agricultura? Porque ya tenía conocimiento sobre eso, pues, ¿no? Había una agricultura intensiva. Tres, la sociedad andina se horizontalizó al incubrarse los sacerdotes como casta. Eh, no, no, esto es falso, ¿no? La sociedad andina se volvió un horizonte, ¿no? Debido, en este caso, a la figura del Estado teocrático, ¿no? De la deidad, ¿no? No, no que el sacerdote tuvo una casta, ¿no? Y la cuatro, chicos, dice, la diversificación de los cultivos se logró por el manejo de técnicas agrícolas, claro, ¿no? Verdadero. Claro, y eso lo puedes ver en Chavín, ¿no? Porque en Chavín llegaba una gran cantidad, chicos, de recursos. En Chavín llegaban diversos recursos, chicos, ¿ah? Diversa cantidad de recursos a Chavín. Ujú. Bien, a Chavín llegaban, por ejemplo, los productos de la sierra, algunos productos de la costa, ¿no? O sea, Chavín de Huántar era un lugar donde se daba el intercambio, ¿no? Se daba en este caso, ¿no? Y llegaban los productos de varias zonas. Casta significa a un grupo social, ¿no? A un grupo social donde como casta es la única que tiene el control, ¿no? Ahora, eso no es la razón del por qué Chavín crece, ¿no? No es porque tenía una casta, sino por las predicciones, ¿no? Por estudios del medio ambiente, ¿no? Por la forma como se vendía eso, ¿no? Ujú. Así que la clave, chicos, de la uno sería besito, ¿bien? Uno, 2 y 4. 1, 2 y 4. No te preocupes, hijita, bien. Siguiente pregunta, chicos. Dos. Dice, en el periodo formativo medio se consolidó el gobierno de la élite sacerdotal de Chavín, el cual se sustentó en una agricultura altamente productiva, con un gran avance en el control de extensas redes de canales de regadío en cerámica, en horticultura, la orfebrería, la metalurgia y otros. Con respecto a la información proporcionada, podemos colegir lo siguiente. ¿Qué podemos dejar en claro a partir de esta información? ¿Qué podemos deducir, chicos? Vamos a repetir. Claro, muy bien, claro. El uso de la litescultura contribuyó a fortalecer el prestigio de los sacerdotes. Claro, pues chicos, por supuesto. Bien, por supuesto, bien, chicos. Obviamente, el uso de los sacerdotes, muchachos, los sacerdotes le dieron fuerza, ¿no? Le dieron poder al Estado, ¿no? Y esto se contribuyó a partir justamente de lo que se menciona, ¿no? La litescultura. Es por eso de que nosotros podemos ver, ¿no? Claramente el tema del Estela de Raimondi, ¿verdad? Del lanzón monolítico, etcétera, ¿no? Bien, chicos. Siguiente. Chavín fue una teocracia dirigida por una casa sacerdotal de gran prestigio, que establecieron, que establecieron una relación de reciprocidad con las sociedades andinas, que peregrinaban a los templos.
Estas relaciones consistieron en ofrecer a cambio de... ¿Qué ofrecía qué ofrecía chicos los sacerdotes? Servicio de oráculos, muy bien, a cambio de ofrendas. Estas relaciones convirtieron en el centro ceremonial en, muy bien, un público de intercambios regionales, excelente, muy bien. Profe, qué es la A? ¿Por qué no puede ser la A? Porque dice autárquico. Autárquico significa una región que tiene una economía única, ¿no? Que tiene una economía que se autoabastece, ¿no? Y eso obviamente no tenía, ¿no? Había comercio entre los Andes. ¿Bien? Bien, chicos. Así que la clave aquí sería casita. ¿Bien? La autarquía ustedes la van a ver, por ejemplo, cuando hablen del feudalismo, por ejemplo, ¿no? El feudalismo van a ver autarquía. 4 dice, chicos, con relación a la cultura Paracas, identifique los enunciados correctos. 1. En su fase necrópolis predominó el gobierno teocrático no militarizado. Chicos, en la fase de necrópolis ya había caído Chavín, ya se pierde la influencia Chavín. Por ende, ¿crees que va a ser un estado teocrático no militarizado? ¿O por el contrario, lo va a militarizar para no repetir lo que ocurrió con Chavín? Claro, va a haber ya fuerza militar, ¿verdad? Falso. Siguiente. 2. Sus mayores logros en medicina y textilería se produjo en la fase cavernas. ¿Verdad? Sus mayores logros en medicina y textilería se produjo en su fase cavernas. No, tampoco, ¿no? Porque sus textiles más hermosos están en Necrópolis, ¿verdad? En la fase necrópolis, los fardos fueron ubicados en tumbas semisubterráneas, verdadero. Esto es recontra verdadero, ¿no? Actuales investigaciones consideran a palabra necrópolis como cultura topará. Ya esto es falso. Bien, esto es falso. Bien, esto es falso, bien, chicos. Sería solo tres, ¿verdad? Avión, solo tres. 5 dice, el periodo de los desarrollos regionales se caracterizó por presentar crecimiento demográfico, producción artesanal especializada y el inicio de los estados teocráticos militares. Con relación a las ciudades en este periodo, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. En Nazca el gobierno estuvo en manos únicamente de los jefes militares. Falso. Es teocracia militar, ¿verdad? Así que sería falso. Los moches se organizaron en estados independientes teocráticos militares. Verdadero. La guerra mochica sirvió como para conseguir prisioneros que eran sacrificados. Verdadero. La estaquería, centro del poder tardío en Nazca, fue conquistada por los Waris. Esto lo dije en clase, ¿verdad? Verdadero. Así que la clave sería casita, ¿no? Cachimbo, casa. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. 6 dice, en la 6 dice lo siguiente, para la elaboración de la cerámica, los Moche utilizaron moldes para su producción masiva en talleres. Hicieron ceramios, ¿no? Representando cabezas humanas, actos sexuales, fauna, flora, personajes con diversos niveles sociales, enfermedades, entre otros asuntos. También elaboraban botellas decoradas con escenas de mitología, de su mitología, actividades rituales o vida cotidiana, por lo que destaca su carácter. No, no tanto, no. Su carácter documental no sería, claro, sería la B. Es escultórico, chicos, ¿no? Es escultórico, claro, claro, chicos, es escultórico. Los cerámicos de los moches son escultóricos, ¿bien? Y tienen un carácter documental, ¿no? Porque está toda la información, se documenta todo lo que hacen, ¿no? Así que la clave sería besito. 7. La lucha contra el desierto llevó a los Nazca a la búsqueda constante de ofrendas, sacrificios rituales humanos que los dioses requerían, lo que se convirtió en una costumbre de guerreros Nazca. El objetivo principal de esta práctica fue, ¿cuál era el objetivo principal, chicos? Si te está diciendo que la lucha contra el desierto, ¿qué quieren, pues, muchachos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Agua, ¿verdad? Claro, propiciar el agua
Y la fertilidad en las zonas agrícolas, claro, pues chicos. Besito, besito. Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien. Siguiente, muchachos, dice, Nazca se encuentra ubicada en el departamento de Ica y se desarrolló durante el intermedio temprano o primer desarrollo regional. Una de sus principales actividades sobresalientes fue la producción de cerámica, debido a las condiciones favorables de su medio geográfico, ya que contaba con una arcilla apropiada, fuentes de minerales, agua y combustible, guarango. También la gran producción estuvo influenciada por diversas necesidades. Con respecto a lo último, identifique cuál de las siguientes opciones demuestra lo expresado. Profesora, ¿por qué no podía ser realista? Sí es realista, hija, sí es realista, pero escultórica. A ver, vamos a volver a repetir la pregunta, ¿eh? Dice, hicieron, es que cuando te dice representando cabezas humanas, actos sexuales, flora, fauna, con diversos niveles sociales, enfermedades, otros asuntos, es más escultórico, ¿no? O sea, la cultura, los Nazca, lo que hacen es más darle forma, darle hacer una escultura de su huaco, ¿no? No es simplemente un huaco con colores o pintados, sino que aquí tiene una forma, ¿no? Le dan un realismo, le dan, ¿no? Por eso aquí la clave sería la B, ¿no? Bien, chicos. Con respecto al último, dice, identifique cuáles de esas opciones demuestran lo expresado en la 8. Claro, muy bien, perfecto. Su producción era utilizada en ceremonias, ritos políticos y religiosos. Muy bien. Dedito, chicos, dedito. Excelente. Ujú, dedito. Muy bien, chicos, ¿ah? Se entendió el tema. Eso me alegra, chicos, ¿ah? 9 dice, en el contexto funerario de la cultura nazca fueron encontrados distintos tipos de cerámica, las cuales no solo eran decorativas, sino que también reflejaban las creencias sobre la vida después de la muerte, la naturaleza y los dioses. En ese sentido, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, la presencia de vasijas, platos y recipientes, evidencias prácticas funerarias. Verdadero, ¿no? Recontra verdadero. La representación de músicos en su cerámica indica ceremonias rituales. Verdadero, ¿no? Ujú, bien, sí, verdadero. La técnica de roller vacíos se aplicó en la cerámica y galerías filtrantes. Galerías filtrantes, chicos, ¿está pintada la galería filtrantes o son piedra? Falso, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Falso. Las cabezas trofeo manifestaban poder de los militares en la sociedad. Verdadero. Pues te lo dije, ¿verdad? Eso te lo dije. Así que la clave sería besito, ¿verdad? Todos verdaderos, solamente hay un falso. Siempre hay uno, pues chicos, siempre hay uno, ¿eh? Pero la mayoría son siempre verdaderos. Bien, chicos, lo máximo. 10 ya. Y esto tiene que ver con la cultura Recuay. Bien, bien, chicos. Dice, la cultura Recuay se desarrolló entre los años 200 a 600 de nuestra era en Ancash. Mantuvo contacto con la cultura Moche, Cajamarca y Tiahuanaco, lo cual se manifestó en su arte y religión. Con respecto a esta cultura, identifique los enunciados correctos. Uno, ¿tuvieron a Wilcahuaín como principal centro político y religioso? Verdadero. Ahora, recuerda que Wilcahuaín, ¿cómo sabes eso? Porque Wilcahuaín después va a ser cabecera de región de Huari. Huari va a controlar a Ancash a partir de que Wilcahuaín es su cabeza de región. Así que esto es verdadero. Su cerámica ceremonial es denominada pacha o voz ceremonial. Verdadero también. Verdadero también. Así es su nombre, ¿ah? Pacha o voz ceremonial. Elaboraron estelas y lápidas con similares motivos tiahuanaco. Verdadero. Ahora, te explico por qué. Porque Recuay está en Ancash. ¿Influencia de quién tiene? Influencia de Chavín. Y Tiahuanaco, te lo contaré la próxima semana, también tiene influencia de Chavín. Por ende, es de que tienen una similitud. Verdadero. Desarrolló una agricultura extensiva no, intensiva sería, ¿no, chicos? Intensiva. Falso. Eso lo vas a ver en geografía, tu profe Luján te lo va a contar. La agricultura extensiva es la agricultura de chacras, ¿no? La que es la agricultura familiar. Acá ya no hay una agricultura familiar, ¿no? Sí, 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 Lady. Talleres alfareros se refiere a trabajo con arcilla. Ujú. Así que la clavecita, chicos, sería casita, ¿bien?
Bien, muchachos, ha sido un placer estar contigo el día de hoy, ¿eh? Me ha agradado mucho, la clase ni se ha sentido, ha pasado volando. Bien, muchachos, te mando un fuerte abrazo, cuídate un montón. Te envío la diapositiva en un ratito, chicos, y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias por todo. Gracias por tanto cariño, chicos. Hasta luego, mis, cuídense mucho, mis, hasta luego.